A razón, somos más hombres que mujeres. Y bueno, nosotros decimos, la mesa está servida, quien quiera aprovechar, que así sea, ¿no? También no descartamos, aunque sean enseñanzas más dedicadas hacia la mujer, el hombre tiene que conocerlas para alentar a su esposa. Aunque sería mejor que la recibieran de otra boca, ¿no? Dicen por ahí, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero bueno, estamos viendo el ministerio Restaurados por Dios, la serie Una familia en el orden de Dios. Y hablábamos la semana pasada de la sumisión, de la sujeción. Y es como si hiciéramos un paréntesis porque seguiremos hablando también la próxima semana, pero la enseñanza del día de hoy es: la sumisión trae bendición. La sumisión trae bendición. Y vamos al verso, a los versos que donde vamos a afirmar este tema. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro 3, 1. Dice ahí: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Sí? Un texto claramente, especialmente dirigido a las mujeres, y en específico a las mujeres casadas. Hemos hablado ya de algunas cosas. Recordemos, Dios creó el matrimonio y lo creó perfectamente. Es decir, como Él lo creó, como Él lo estipuló, el matrimonio debería de funcionar perfectamente. ¿Sí? ¿Por qué no funciona el matrimonio? En muchos casos, no en todos. Porque no nos sometemos al molde, a la forma como Dios lo creó. ¿Sí? No es el matrimonio el problema. ¿Estamos de acuerdo? Ya debemos de tener muy claro eso, porque eso es un argumento que el mundo da. Han desvalorizado plenamente la institución del matrimonio, como si el matrimonio en sí tuviera el problema. De hecho, algún hermano me decía alguna vez, es que yo antes decía, ¿sabes cuál es la primera causa del divorcio? Y le dije, no, pues no sé, los problemas, no sé. Me dijo, el matrimonio. La primera causa de divorcio es el matrimonio. Entonces, pues ahí está algo no está bien, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de una ruptura del divorcio en el matrimonio? Entendiéndola nosotros, pues el pecado que mora en cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí cómo Dios creó el matrimonio perfectamente, y si nos sometemos a ese manual, a esa forma como Dios nos instruye en su palabra, bueno, el matrimonio va a ser bendecido por Dios, ya lo hemos hablado, y va a funcionar. Ahora,
Necesitamos entonces, entendiendo esto, el consejo y la guía de Dios para el matrimonio. Por supuesto que la necesitamos, ¿no? Y hablando ahorita, hablábamos a las mujeres y hablamos a los hombres, a los varones, hablábamos a la mujer, y un tema principal que se le habla a la mujer en su lugar en el matrimonio es la sujeción. Y lo que vamos a ver hoy, y acabamos de leer, pero vamos a escudriñar, es que esta sumisión va a traer bendición, aún, vea esto, aún en un hogar donde la mujer es la creyente y donde el esposo no lo es, o aunque a veces parece que el esposo dice que es, pero no es, ¿no? La sujeción de la mujer, aún en este tipo de casos, en cualquiera, no ya sea en un hogar donde el esposo está sometido a Dios o no, la sujeción, la sumisión de la mujer va a traer bendición a esa familia. También algo importante que enmarcar aquí es que la sujeción es que voluntaria. ¿Sí recordamos eso? Ahora debe de ser la voluntad de la mujer cristiana hacerlo. Entendiendo esto, ¿no? El hombre, el varón no es llamado a sujetar, someter a su esposa, sino amarla, cuidar de ella, santificarla. ¿Sí recordamos todo eso? Claro, hay algo aquí, evidentemente debe de haber un orden en la familia, ¿no? Pero vamos a entender esto, o sea, el llamado a la sujeción, a la sumisión a la mujer es de parte de Dios, no es de parte del hombre. Entonces ella, en ese temor a Dios, así lo hemos visto, ella se sujeta, se somete a la autoridad del varón voluntariamente, entendiendo que va a ser algo bueno a su vida y que va a ser algo bueno a su familia. Y ahora vamos a dejar algo claro, toda esposa debería de querer ser bendición para su esposo y para su familia, ¿sí o no? Es decir, si lo hiciéramos de forma de pregunta, ¿las mujeres quieren ser bendición para su esposo y para su familia? ¿Qué dicen? ¿Sí, no? ¿O no? ¿O ya estamos en el punto donde no? Entonces vamos a ver, primera de Pedro 3:1. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Si vemos un poco el contexto, usted lo puede ver en su casa, el contexto que viene hablando Pedro aquí es acerca de la sumisión a las autoridades. Les decía antes que los esclavos se sujetaran a sus amos. Está hablando de la sumisión que debe de haber los unos a los otros, y que Dios también lo llamó en el matrimonio, a la familia, y le dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas. Ya vimos esta palabra, subordinar, sumiso, una disposición hacia el orden establecido por Dios. Eso es lo que significa, ¿no? Sujetas. Ahora, de lo que hemos hablado, ¿hay una diferencia entre obediencia y sumisión? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Hay diferencia entre obediencia y sumisión? Mire, hay unos versículos que nos dejan ver esto. Mire, vamos a Hebreos 13:17. Dice ahí Hebreos 3:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría, dice, y no quejándose, porque esto no es, dice, provechoso. Y ahí encontramos dos palabras, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Evidentemente aquí estamos entendiendo, está hablándole a la iglesia, y dentro del orden de la iglesia, bueno, debe de haber una obediencia y una sujeción a los ministros. Aquí la palabra obedecer es una palabra que refiere a una obediencia que resulta de una persuasión o de una influencia externa. Por ejemplo, cuando dan un mandato, ¿no? Una orden. Dice, obedeced a vuestros pastores. Esta primera parte, dice obedecer, habla de una obediencia que resulta de una persuasión o de una influencia externa. Y después dice, y sujetaos a ellos. Aquí sujetaos viene de la misma raíz donde estábamos hablando a las mujeres, que significa someterse, estar debajo. Pero aquí este acto de sujetarse desde sumisión es un acto de ponerse uno mismo bajo la autoridad de otro. ¿Sí? Esta parte de sujetarse habla de una sumisión, un acto de ponerse uno mismo voluntariamente, estamos entendiendo, bajo la autoridad de otra persona. Es un acto voluntario. Por ejemplo, ya para que lo tengamos más claro, a los hijos la Biblia les llama que se sujeten o que obedezcan a sus padres. Que obedezcan. Los hijos, por ejemplo, a veces las cosas que se dan en el hogar, por ejemplo, alguno ve a un hijo sometido, levantando la ropa, las cosas que dejó tirada, los juguetes. Normalmente no, ¿verdad? Se les da una instrucción externa y ellos tienen que obedecerla. Con respecto aquí a lo que estamos hablando de la mujer a su esposo, esta sujeción, esta sumisión no es una acción que venga de una actitud externa que la reprime o la obligue, sino por una voluntad propia, por una disposición de su corazón. Es muy diferente. Tengamos eso en cuenta, ¿no? A los hijos no se les llama a que se sujeten a sus padres, sino que los obedezcan. A las esposas no se les llama que obedezcan a sus esposos, sino que se sujeten a ellos. ¿Sí? La Biblia nunca usa la palabra obedecer cuando se refiere a una esposa y su marido. Al igual que cuando se refiere a los hijos, no habla la palabra someterse o sujetarse, habla la palabra obedecer. ¿Sí? Eso es algo que debemos de tener en cuenta también. Esto derriba los argumentos que se llegan a dar de la sumisión y la sujeción de la esposa, que es un acto autoritarista del hombre y que hace menos a la mujer y que denigra a la mujer y que la mujer entonces es menos. Esto nos lleva a un concepto totalmente diferente, sino a la mujer en una actitud voluntaria, por un corazón rendido y sometido a Dios, se sujeta y se somete a la autoridad de su esposo para tomar el lugar que Dios le dio y ser de bendición dentro de su hogar y no estar creando conflicto. ¿Sí? Vamos a entender, la obediencia requiere una fuerza y una presión externa. La sumisión requiere, una vida nueva y que la persona tenga claramente al Espíritu Santo. Si no, será imposible. Ahora, ¿esto excusa a la mujer? Porque la mujer podrá decir, es que a mí siempre me han tratado de decir que sea obediente. No, esto no excusa a la mujer, esto la compromete más delante de Dios. Porque el llamado aquí entendemos de la sumisión que va a traer bendiciones de parte de Dios, no es de parte de los hombres.
Ahora, este sometimiento que estamos hablando aquí, el voluntario, el de corazón, el que lo dice, como ya lo hemos leído antes en la palabra, que sea como al Señor, que así mismo se sujeta y se someta a sus esposos, así como lo hace al Señor, a Cristo, va a traer bendición. Por ejemplo, aquí el ejemplo claro que nos está dejando es una mujer que se sujeta a un marido aunque sea inconverso. ¿Y dónde está eso? Verso 1. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿De qué estamos hablando cuando dice sean ganados? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados. Es llevar a alguien a Cristo. Aquí está hablando acerca de personas, de maridos, de varones incrédulos y rebeldes. Y a veces la mujer piensa que a ellos no se debe de someter y de sujetar, pero la Biblia dice todo lo contrario, dice: aún sujétate a ellos para que sean ganados, dice, sin palabra por la conducta de sus esposas. Y esto es algo importante que notar aquí, y lo podemos llevar también a la práctica aún cuando el marido es creyente pero está en un proceso de crecimiento. Creo que sirve de la misma forma. ¿Por qué? Porque si la mujer, en lugar de forzar al esposo a cambiar, a convertirse, a que viva de una manera diferente, forzándolo ahí, no sé, con palabras de, no sé, ya oraste, ya leíste la Biblia, ya hiciste esto, sino le muestra con su carácter lo que es ser creyente, eso va a traer mucho mayor bendición y va a traer una mayor ayuda a su esposo que estar queriendo cambiarlo a la fuerza. Recordemos, Dios es el que cambia el corazón, nosotros no podemos cambiarlo. De la misma manera, vamos a ponerlo en equilibrio, ¿no? De la misma manera como el hombre no puede autoritariamente sujetar a la mujer tampoco puede, forzando de una forma sin sabiduría, llevar al esposo o ya sea a creer en Cristo o a madurar en Cristo. Debe de hacerlo ¿con qué? Con su testimonio. Vamos a ponerlo más claro. Hay cosas que tal vez no te gusten de tu esposo. ¿Cómo tú le ayudas ante esas cosas? ¿Le reclamas? ¿Te rebelas? ¿Le haces pleito? ¿Le haces contienda? ¿Lo metes en problemas? ¿Lo acusas con tus papás? ¿Lo acusas con la iglesia? ¿Lo acusas con los pastores? ¿O tú le muestras el ejemplo con tu testimonio de cómo deberían de ser las cosas? Porque eso es lo que está diciendo aquí. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, dice ahí, ¿cómo? Sin palabra, por la conducta de sus esposas. Y yo creo que esto venía claramente en la sabiduría de Dios. Vamos a hablar por qué. Porque en las iglesias hay más mujeres que son convertidas que hombres. Te encuentras en prácticamente, yo creo que todas las iglesias, más mujeres que van solas, casadas, que hombres que van solos casados. Eso es la verdad. Y la mujer siempre entra en este conflicto, ¿no? Tanto si son creyentes tal vez o son ahí medio cristianoides, pero quién sabe si son o no son cristianos. Dicen, bueno, me tengo que sujetar a esta persona, someterme. ¿Qué dice la Escritura? Sí. ¿Para qué? Para traer bendición a tu casa. Dice, para que también ellos
También los que no creen a la palabra sean ganados, pero aquí es algo importante que la mujer debe de comprender y de entender y de obedecer para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, por el testimonio, no por lo que le dices. Y aquí yo creo, y aquí estoy ya yo pensando de esta forma, porque normalmente una persona que no cree, que en el original significa no obedecer, ser rebelde, es una persona que también tiene orgullo en su corazón. Y si la mujer va y le dice es que tú no eres creyente, que tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, tú no oras, tú no lees la palabra, el varón orgulloso lo va a desechar. Y hasta le va a decir, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién te crees te crees más santa que yo? ¿Te crees mejor que yo? Y no va a servir de nada. Por eso dice, para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, para que el hombre pueda ver en su forma de vivir, no en su forma de hablar, su comportamiento, su forma de conducirse, su manera de vivir, y ver lo que Cristo verdaderamente puede hacer en una persona que se ha sometido a Él. Las acciones en este punto, bajo esta situación, estamos viendo que son más importantes que las palabras. ¿Sí? Porque si no, mire, la esposa puede estarle predicando al esposo, pero cuando no lo hace con sabiduría y lo hace con presión insistentemente, lo único que va a lograr es pues que el hombre vaya más a rebeldía. O sea, todas estas cosas de ya leíste la Biblia, ya oraste, sí vamos a ir a la reunión de matrimonios, vamos a que aprendas a tratarme como se debe, todas ese tipo de cosas no ayudan. O ya te hace falta ir a la iglesia, no. De hecho, puede suceder lo contrario, lo puedes alejar más de lo que lo puedes acercar. También puedes ayudar a que su corazón se endurezca. Aunque al final será responsabilidad de él, pero lo que a ti te corresponde no lo hiciste conforme al consejo de Dios. Por eso el consejo dice, el elemento más eficaz que una esposa tiene para su marido, que se acerque a Dios y crezca, es su testimonio, su forma de vivir. Por eso la sumisión, la sujeción trae ¿qué? Bendición a la familia. Nada tiene que ver con inferioridad, al contrario. Habla de que esta mujer que se someta, se sujete de una forma correcta, va a ser aún más sabia que el esposo en ese momento. Dice ahí, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, 1 de Pedro 3:2. Es decir, aunque usted no lo crea, el esposo, aun sea inconverso, va a ver su actitud. ¿Sí? Va a ver su actitud, va a ver su forma de comportarse, va a ver que usted es una mujer genuina. Dice, considerando, esto es observando detenidamente, dice, vuestra conducta es comportamiento, manera de vivir, y dice que sea casta y respetuosa. ¿Qué significa casta? Una conducta limpia, inocente, libre de toda mezcla de mal. Y respetuosa es una reverencia de respeto. Claro, si hablamos en este tiempo, pues somos completamente irreverentes e irrespetuosos hasta con la gente que nos rodea. Pareciera que hablar de ser respetuoso, reverencia hacia alguien, pareciera como un sinónimo de debilidad.
pero claramente no es así. La mujer debe demostrar una conducta inocente, limpia, libre de toda mezcla de mal, en reverencia, de respeto, y el hombre, téngalo por seguro que lo verá. Y hará un poco más de eco que las palabras que uno le pueda decir, aun sean palabras que contenga la Escritura. El esposo va a ver la diferencia, verá la diferencia de lo que Dios ha hecho, de lo que el Evangelio hace en la vida de esa mujer. Y aquí viene una parte bien importante. Dice el verso 3, 4. Verso 3 creo que empieza ahí. Dice: vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Voy a leerlo en otra versión. Dice: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso, dice, a los ojos de Dios. Una mujer en el orden de Dios es aquella que se somete voluntariamente a su esposo, sea creyente o no, que lo hace de una manera humilde, pacífica y tranquila, dedicándose más al interior que al exterior. ¿Qué es lo que vemos en este tiempo? Mujeres que se dedican más a la belleza externa que a la interna. O sea, hay mujeres que le dedican tiempo, dinero, dolor, situaciones para verse exteriormente mejor, ¿no? Mujeres que se han sometido a cantidad de cirugías para mostrar un exterior más bello, aunque su interior esté podrido. La Biblia te enseña a ti, mujer cristiana, dice: no te intereses tanto por la belleza externa. No está diciendo que nulo, ¿verdad? Porque también es importante. Pero esta versión, Nueva Traducción Viviente, lo dice creo que muy preciso. Dice: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. Dice: la belleza de un espíritu, que dice, tierno y sereno, que es tan precioso, dice, a los ojos de ¿quién primeramente? De Dios. Es muy diferente ver a una mujer que se empodera de no sé qué cosa en este tiempo, a ver a una mujer serena, humilde, tierna, sabia, prudente. Esas casi ya no hay. Así como tampoco casi ya hay varones que tomen su lugar, tampoco hay mujeres que se vistan con la belleza interior. Dice: esa que no se desvanece. Dice: un espíritu afable y apacible. Una belleza que nunca se marchita. Afable también significa manso y humilde. Afable significa manso y humilde. Y apacible describe el carácter de sus acciones y reacciones hacia su esposo. Apacible describe el carácter de sus acciones y reacciones hacia su esposo. Y claro, y la vida general. Dice: esto es algo valioso y estimable no solo para su esposo, sino también para ¿quién?
para Dios, porque será una mujer de Dios que glorifique al Señor, que bendiga a su esposo y que también lo veremos más adelante, que edifique a otras mujeres. ¿Cuánto no hace falta mujeres con un espíritu así, que muestren que eso es algo de bendición y que den un testimonio y un ejemplo a otras mujeres dentro de las congregaciones, que el ser sumisa, que estar sujeta a la autoridad del esposo no es algo que desagrada, sino algo que agrada y que va a traer plenitud a la mujer, que va a traer una verdadera realización a la mujer, un verdadero empoderamiento, pero de la voluntad de Dios hacia la mujer, y que va a resultar en mujeres que glorifiquen a Dios, que bendigan a su familia, que sostengan en la parte que les corresponde a la familia y que sean de bendición para la congregación y para el mundo también. Hoy lo que vemos, tenemos que ponerlo en contexto, Estamos hablando de la falta o la sumisión de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues mujeres rebeldes, autosuficientes, autoritarias, egoístas, egocéntricas, que solamente, o lo que hablábamos aquí, solamente se dedican a la belleza exterior, no se dedican al interior, a lo que realmente importa, ¿no? Mujeres superficiales que se pelean, hasta salen en las películas, ¿no? Que se pelean hasta por un par de zapatos, ¿no? Porque creen que por traerlo ellas van a ser mejor que las otras, ¿no? Y ahí están, ahí nada más vean algunas películas así. Y ya los consiguió y ya cree que ya es mejor y que ya va a ser algo, va a tener más valor, ¿no? Bueno, la Biblia te enseña todo lo contrario, dedícate al interior. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, dice, estando sujetas a sus maridos. Dice, aquellas santas mujeres, estaba hablando de algunas mujeres claramente del Antiguo Testamento. Podríamos hablar y mencionar, aquí lo menciona Sara, ¿no? Que son modelo de belleza interior, de carácter, de modestia, de sumisión para su marido. Ese es el ejemplo que está dando. De eso la mujer tiene que buscar y escudriñar y conocer, que sean de ejemplo para su vida. Dice, aquellas santas mujeres. Mire Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y habla aquí de esas mujeres santas, dice que esperaban en Dios. La esposa que espera en Dios vive tranquila porque acepta su voluntad. Aun cuando las circunstancias en el hogar no sean perfectas o como ella quisiera, ella pone su fe en Dios para que Él llene su vida de gozo, contentamiento y paz. ¿Usted de quién espera? Dice, estando sujetas a sus maridos,
Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual dice, vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer, dice, ninguna amenaza. Claro, debemos de ponerlo en el contexto cultural, ¿no? Ya en este tiempo ninguna esposa llama a su esposo Señor, ¿verdad? Pero ¿qué era una muestra de qué? De respeto. Y eso sigue vigente. O sea, no podemos desechar completamente por decir, es que ya en este tiempo ya no, en nuestra cultura ya no se usa eso. No, lo que está hablando aquí es el respeto que Sara mostraba al llamarle Señor a su marido. No es necesario que la mujer le diga Señor ahorita a su esposo, ¿verdad? Pero sí que le respete. Dice, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara, estamos entendiendo aquí, es un ejemplo de sumisión. Si la mujer de hoy le imita, entonces será llamada hija de Sara, así como los que son salvos por fe son hijos de ¿qué? De Abraham. Miren, en este tiempo hay muchos nombres de mujeres que salen a la luz y que están muy arriba de las expectativas de los hombres. Pero muchas veces en un espíritu fuera de la voluntad de Dios, la mujer lejos de buscar en esos ejemplos qué es lo correcto, debe de buscar, como siempre lo hemos hablado, en la misma Biblia. Y hay ejemplos de estas mujeres temerosas de Dios, que hacían el bien, que honraban a sus esposos, que amaban a su familia, que bendecían a los demás, y de esos son de los que debes de tomar más de los que te enseñan en las revistas de moda. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis, dice que si haces el bien. ¿Qué significa aquí hacer el bien? Cultivar y practicar una vida de sumisión con un espíritu afable y apacible. Hacer el bien significa cultivar y practicar una vida de sumisión con un espíritu afable y apacible. Dice hacer el bien y dice y estar sin temor. Si lo ponemos en el contexto de lo que nos está hablando, para una mujer que se dispone a sujetarse a su esposo no salvo puede sentir ciertos temores en cuanto a la dirección que pueda venir, ¿no? Pero recuerden, la instrucción viene de parte de Dios. Dios es el que la va a cuidar a esa mujer que se somete a Dios. Claro, siempre hay un límite, ¿no? Aquí esta sumisión excluye cualquier petición a pecar o una desobediencia clara a la palabra de Dios o una imposición que haga daño físico a la esposa. Por eso aclaramos la diferencia, ¿no? Entre obedecer y sujetarse y someterse. ¿Cuál es el punto aquí? Aún trae, ¿por qué vimos esta parte? No, la sumisión trae bendición, porque aún la mujer estando en un lugar o en una familia donde el esposo está en rebeldía o en incredulidad, si ella se somete al mandamiento de Dios sabiamente, va a ser bendecida ya por Dios y va a traer bendición a esa casa. Y esto claramente va a repercutir aún a los hijos. Una esposa en el orden de Dios va a reconocer voluntariamente la responsabilidad de liderazgo que Dios ha conferido a su esposo. Lo va a reconocer sin estar peleando y sin estar discutiendo.
Vea el Salmo 48. Salmo 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, dice ahí que me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Debemos, tanto hombres como mujeres, de llegar a ese punto con respecto a lo que Dios nos mandó a hacer. Llegar a decir, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lo primero que hay que dejar de hacer es dejar de luchar con esto y buscar otras formas y otros métodos para que la familia funcione. Creer en lo que Dios ha hablado, creyendo que Dios no se ha equivocado, sin importar cómo sea el esposo o la esposa, aunque el esposo sea como sea, Dios no se equivocó al escribir ese principio para la mujer. Si la mujer cree en Dios, se somete a Dios, bueno, van a venir cosas buenas a su vida, independientemente de las circunstancias que esté viviendo. Pero si hace todo lo contrario, pues está haciéndolo en sus fuerzas y vendrá, claramente lo podemos mencionar así, es como echarse un volado, ¿no? Igual y a veces te sale bien, pero tarde que temprano va a caer en algo que no va a ser bueno para tu vida, para tu familia, ni para tus hijos, ni para tu esposo. Y esto es un magnífico consejo a las mujeres. Si vas a ayudar a tu esposo, lo que estamos leyendo aquí, que no sea con tus palabras, sino que sea con tu ejemplo. Y si va a ser con palabras, que sean con palabras sabias y prudentes. Pero tu ejemplo va a poder más para ayudar a la vida de tu esposo que lo que tú le hables. Y eso claramente, bueno, podemos entenderlo, va a traer un mayor compromiso a tu vida, ¿no? Porque ya no nada más es saber la palabra de Dios, sino vivir conforme a ella. Señor, te damos gracias. Y hoy lo que buscamos es hacer tu voluntad por sobre todas las cosas, mi Dios. Entendiendo que cada uno de nosotros en la familia daremos cuentas. Un día te entregaremos cuentas a ti. Los esposos cumplan o no con lo que Dios les demanda, un día darán cuentas directamente con Dios. Igual las esposas, las mujeres darán cuentas de lo que Dios les ha mandado, les ha instruido. Y nunca podremos excusarnos con lo que la otra persona hizo, pues hoy lo tenemos claro, Señor, tú nos has llamado a cosas específicas a cada uno de nosotros que no tienen nada que ver con lo que el otro haga. Y te pedimos, Señor, que tú seas el que nos guíe y que nos ayude. Pues muchas veces estamos más prestos para hacer nuestra voluntad que la tuya. Y lo podemos ver con tantas cosas que pasan en el mundo. Hoy las personas claman o piden un descanso y nosotros como tus hijos entendemos, tú eres nuestro descanso, tú eres el que nos sustenta, el que nos conforta, el que alienta nuestras vidas. Por eso dice tu palabra, mejor es estar un día en tus atrios, un momento, Señor, que 1000 fuera de ellos. Muchas personas no lo ven así, aún muchos cristianos.
Pero nosotros, Señor, queremos ser guiados por ti. Nosotros, mi Dios, confiamos en ti, Señor, descansamos en ti y te damos gracias porque tú nos instruyes y tú nos guías en tu verdad. Habla, te pido, mi Dios, que hables a cada uno de nosotros, Señor, que nos muestres constantemente nuestro corazón, quiénes somos, Señor, que nos cambies. Entregamos todo nuestro ser. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.